Gracias por estar acá. Y yo les di a las personas que han venido, que también quiero agradecer la presencia de ustedes, una hoja para que vayamos guiándonos para abordar este tema que me parece tan lindo, tan interesante, tan personal, ¿no es cierto?, y humano, que es el tema de la ansiedad. Así que bueno, primero me gusta comenzar. Ustedes saben que el taller o esto que voy a hablar, la presentación de este libro, se llama ¿Es posible enfrentar la ansiedad? Entonces me gusta comenzar definiendo lo que es ansiedad, porque la palabra ansiedad es una palabra que usamos muy a menudo. Es decir, uy, estoy ansiosa, como decía hoy Silvia, estoy ansiosa por escuchar la charla, yo estoy ansiosa por darla, uy, qué ansiedad que tengo, uy, cómo... Bueno, me duele la boca del estómago, seguro que tengo ansiedad. Entonces, bueno, es como una palabra que usamos muy a menudo y siempre por eso me gusta definirla al empezar para que podamos entender de qué vamos a estar hablando en este tiempo. Entonces, fíjense que ahí está la pregunta y la vamos a leer. ¿Qué es la ansiedad? Y fíjense lo que dice, ¿no? Así ustedes después se lo pueden llevar a la casa. Dice, la ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo ante toda situación que implique amenaza, peligro o situación nueva o de cambio. Con lo cual ustedes imagínense que, sinceramente pensándolo en nuestra vida cotidiana, no podemos vivir sin ansiedad, porque... consideremos que si es una emoción normal que se activa ante una situación nueva, de cambio o que implica amenaza o peligro, a lo largo de un día, por decir simplemente un día común, vivimos muchas situaciones que van a activar esta emoción que es la ansiedad. Por ejemplo, siempre lo digo, estoy en mi casa, estoy con pijama, estoy con salto de cama en estos días de frío, con las alpargatas, con todo abrigadito y hay una situación de cambio. Tengo que salir de mi casa para ir a trabajar, tengo que salir de mi casa para ir a buscar a los chicos, tengo que salir... Bueno, esa situación de cambio que implica que yo haga un movimiento para poder cambiarme, para poder prepararme, para salir, ya activa en nuestro organismo la ansiedad. Y eso es normal, porque justamente ansiedad significa movimiento, acción, es lo que nos permite poner en movimiento para poder adaptarnos a esa nueva situación. Lo mismo sucede en la amenaza o peligro. Es decir, sería inédito vivir sin ansiedad, porque si hay chicos que estudian, cuando van a rendir, está bueno que haya ansiedad, porque la ansiedad te permite prepararte para ir a estudiar y poder dar un examen que sea bueno. Si una persona va a dar una charla, como en este momento, bueno, está bueno que tenga ansiedad, porque la ansiedad es lo que me permite decir, bueno, a ver, hay que prepararse, hay que repasar, hay que saber qué va a decir y qué uno va a decir. Y así en toda situación que implica amenaza o peligro. Cuando una persona maneja un auto, cuando una persona va en un subte, cuando una persona va a un supermercado. Bueno, es una situación que muchas veces, con la connotación que hoy tenemos de los medios masivos de información, bueno, uno puede estar en una alerta o en una alarma mayor. Por lo tanto, no se puede vivir sin ansiedad. Eso es lo que siempre me gusta decir. Que no es que acá es como decir, uy, bueno, ¿cómo vivir así como si nada me pasara? No, porque la verdad que la ansiedad es una emoción normal de nuestro organismo que cuando se activa es bueno, porque te permite adaptarte a una situación nueva o de cambio y también te permite, ante una situación que implique amenaza o peligro, bueno, poder sacar los recursos necesarios para poder afrontar eso y no terminar siendo autoagresivo. Así que bueno, es bueno tener un nivel de ansiedad y aprender a soportarlo. Lo que sí enseño en este libro, y es lo que quiero explicarles y contarles hoy, es que uno puede usar estrategias o recursos para que esa ansiedad no llegue a niveles disfuncionales, porque voy a intentar hablar de la ansiedad normal, y no aparezcan cuestiones como puede ser un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad, o algunas cosas o algunas enfermedades psicosomáticas que ya estén impidiendo el desarrollo, como yo siempre digo, del guión personal en nuestra vida. Así que bueno,
Fíjense que cuando doy esta charla, presento el libro, me gusta enseñar siempre algo muy importante, que es que la ansiedad no nace de un repollo, no es esotérica, no viene de arriba para abajo y entra en mí, y no, sino que ahí lo van a ver dibujado en las hojas que le di, también va a estar relatado en el libro, que la ansiedad tiene un órgano, como todas las emociones, que es el cerebro. Me gusta preguntar, bueno, a ver, si ustedes tienen un dolor de estómago o tienen algún problemita de ardor al comer, ¿a qué médico van a ir? Gastroenterólogo. Si vos te sentís mareada, con mucho dolor de cabeza, en general, ¿a qué médico vas a ir? A un neurólogo, muy bien. Entonces, es decir, ahora, cuando vos tenés que ir al psiquiatra, hay que saber que el órgano del psiquiatra, digamos que uno aborda cuando atiende o trabaja, es el cerebro. Y las emociones nacen del cerebro. A mí me gusta enseñar esto porque para que una emoción esté funcionando normalmente, el cerebro también tiene que andar funcionando bien. Y eso también te está sacando como conclusión que si hay alguna emoción que no está funcionando bien y estás, por ejemplo, con un nivel muy alto de ansiedad, entonces hay algo en el cerebro que no está funcionando del todo bien. Entonces eso lo que permite, que después quizás si hacemos preguntas y las respondemos, es que una persona cuando tenga síntomas pueda hacer una consulta adecuada. Porque así como si tengo un problemita con la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se me cae el pelo, las uñas se me ponen quebradizas, estoy desanimada, aumento de peso. Entonces digo, uy, lo que pasa es que tenés hipotiroidismo. Ah, bueno, ¿cuál es la glándula? La tiroides. ¿Cuál es la hormona? La hormona tiroidea. Entonces, bueno, te dan la hormona y te diría que te puede pasar 7 a 10 días que vos decís, wow, pero no puede ser. Bueno, muchas veces cuando no está bien abordado un tema que depende de sustancias, en este caso del cerebro, pasa lo mismo. Hay tratamientos prolongados, no hay buena evolución de tratamiento porque no hay un tratamiento adecuado. Por eso me gusta enseñar que el cerebro es un órgano importante. Ustedes van a ver ahí dos fotos acerca del cerebro y van a ver que una es como si veríamos el cerebro por dentro. Y ahí me gusta señalar 3 cositas que son. Una es la amígdala, no estas que tenemos acá, sino una amígdala cerebral. Facundo Manes, que todos los deben conocer, me ha ayudado mucho porque cuando vienen los pacientes llenos de prejuicios, que doctora usted me va a dopar, que doctora usted... Yo cuando le digo Facundo Manes a todos se les abre la cara y digo, bueno, ya lo tengo, ya entendió. Bueno, entonces vos decís, tenés el núcleo que es la amígdala, que se activa cuando hay una amenaza o peligro. Y esta amenaza, eso se activa solo, es automático. Y esa amenaza o peligro puede venir de adentro de tu cuerpo, por eso a veces cuando la persona se siente un poco mareada, por ejemplo, puede ser interpretado por esa amígdala como algo, uy, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Es decir, se enciende la amígdala como una amenaza o peligro. Se interpreta de esa manera. Entonces, ahí tenemos, la amígdala es el radar que capta la amenaza o peligro. Después tenemos, lo que dice ahí, el hipocampo. Es una zona del cerebro, una de las tantas, de las más investigadas, que almacena memoria. Porque entonces, si una vez te mareaste y te caíste, por decir este ejemplo, entonces, ahora estoy mareada y me acuerdo de esa vez que capaz que hace 20 años atrás que me mareé y me caí. Entonces enseguida uno que dice, y me voy a caer de nuevo. Entonces, la memoria que se reserva en una zona del cerebro que es, por ejemplo, el hipotálamo, entonces, ¿qué tiene que también nutre ese radar para que uno active ansiedad? Porque asocia cosas y dice, bueno, si me pasó la otra vez, me va a pasar ahora. Pero también hay que considerar lo que se llama el lóbulo prefrontal,
que son estos 17 milímetros que nos separan, digamos, o nos diferencian del animal más evolucionado, que es el chimpancé. Son 17 milímetros y cuídenlo bien, porque ya te digo, cuando se destruyen esos 17 milímetros, bueno, pero digo, estos 17 milímetros del lóbulo prefrontal lo que permiten es anticipar. Entonces, fíjate, se activa una alarma, que es en la amígdala, y te dice guarda, peligro, y se va nutriendo con algo que está en el recuerdo, uy, porque una vez me pasó, uy, porque me contaron que mi familia había, uy, porque me dijeron, uy, porque me acuerdo que esto me sucedió, o lo leí en un libro, o lo escuché en televisión, pero también eso te permite anticipar el lóbulo prefrontal y entonces vos salís y decís, uy, seguro hoy me va a ir mal. O vas a rendir un examen y ¿qué vas a pensar? Anticipación, uy, si me va mal en el examen. O tenés que ir a hablar con una persona, uy, seguro que voy a quedar muda. Tenés que ir a tu jefe a pedirle aumento y no sé qué voy a decirle. Y mirá si me contesta mal. Y ya estás anticipando cosas. Entonces hay un circuito en el cerebro que fundamentalmente está armado ahí en lo que se llama el cerebro límbico o emocional y los lóbulos prefrontales que, bueno, están formados por neuronas. Neurona es una célula. Y esas neuronas se conectan con sustancias. Entonces, cuando la emoción marcha más o menos regulada, significa que esa zona del cerebro está marchando bien. Pero cuando la emoción en algún momento tiene alguna disfuncionalidad, bueno, presta atención porque el cerebro también está involucrado. Muy bien, pero no solamente quiero hablar del cerebro, pero sí quiero mostrarles, eso me gusta mucho enseñar y yo como médica psiquiatra trabajo muchas otras emociones además de la ansiedad, el miedo, la tristeza, muchas emociones que uno trabaja en la consulta diaria. Y hay que saber que el cerebro es el órgano que está relacionado con la producción de las emociones. Pero hay otra cosa importante también, que esta respuesta de ansiedad, que dijimos que es una respuesta normal de la ansiedad ante una situación nueva, de cambio o que implica amenaza o peligro, y lo voy a repetir de nuevo, ¿por qué? Porque también a lo largo de la vida, por ejemplo, vos estás en una familia constituida, hay una situación particular, hay un cambio, puede haber una pérdida del trabajo de algunos integrantes de la familia, puede ser que tus hijos se casen y se vayan y vos estabas acompañada o era una familia de 4, de 5 y de golpe queda una familia de 2 o de 1. Puede haber una situación de cambio que tiene que ver con la muerte o la pérdida. Es decir, hay muchas situaciones de cambio que uno vive en la vida cotidiana. Cuando pasás de la niñez a la adolescencia, cuando entras de tu etapa activa a la jubilación. Es decir, hay muchas, y a veces saber que una situación de cambio te puede generar ansiedad, ya eso mismo te aliviana. Porque en vez de empezar a darte con un garrote porque te sentís ansioso, vos te podés pensar, bueno, a ver, pero ¿qué circunstancias estoy viviendo? Quizá me mudé, quizá me fui de un país a otro, quizá me mudé de una ciudad a otra y yo misma me estoy culpando o autorreprochando, che, y a pesar de esto, mirá cómo estoy y mirá los síntomas que tengo o no estoy del todo bien. Bueno, es que puede darse porque justamente la ansiedad se activa ante una situación nueva, de cambio o que implica amenaza o peligro. Y cuando la ansiedad, esto me encanta enseñarlo y transmitirlo y si entienden esto se entiende muchísimo el concepto. Cuando esa respuesta de ansiedad se despliega, hay que estar pensando siempre en 3 componentes que son el cuerpo, la conducta o las conductas y los pensamientos. Porque a veces nosotros creemos que la ansiedad, vuelvo a repetir, ¿no? Es, ay, estoy ansioso, ay, estoy ansioso. Ayer hablé por teléfono con una persona que me llamó por una consulta, hablamos telefónicamente, y entonces justamente me contaba que estaba
ansioso, que le había aparecido alteraciones del sueño. Y entonces le digo, mira, me gustaría que te... Pero decía, pero estoy bien, Mónica, ¿sabes qué? Estoy bien, hay un montón de cosas que he cambiado en las conductas generadoras de ansiedad. Y, bueno, le digo, mira, un minuto, sentate y pensá qué estás pensando. Porque a veces ansiedad parece que no sabes de dónde agarrarlo. Y sí, podés agarrarlo. Y lo podés agarrar de estos 3 lugares, que son los lugares en donde la ansiedad se despliega. Esa respuesta a ansiedad se despliega en el cuerpo, en los pensamientos y en las conductas, y eso te termina produciendo ansiedad. Sí, se hace un círculo vicioso, que por eso las estrategias sencillas están destinadas a cortar ese círculo vicioso y poder construir un círculo virtuoso, que en vez de potenciar la ansiedad, bueno, la regule, la module o la baje. Entonces, te voy a hablar primero de las conductas que están relacionadas a la ansiedad. Una que, por eso te digo, es automático, es una respuesta así, automática ante la situación nueva de cambio que implica amenaza o peligro. Es la conducta de apuro. Por eso hoy cuando me preguntaban, venía en un taxi y me preguntaba el taxista, ¿qué cosas hace, por qué razón hay más trastornos de pánico, crisis de pánico, más ansiedad en este momento? Y yo le decía, bueno, una de las cosas que tiene mucho, mucho que ver es el entorno social, es lo social, porque uno está metido, pero ojo que uno está metido, pero también se deja meter. Eso es lo que me gustaría siempre señalar, que uno puede advertir estas cosas y puede hacer algo por eso, pero uno está metido en un sistema donde hay que ir, hay que estar, hay que llegar, la identidad por el tener, por el deber, por el saber, y muchas cosas que uno socialmente te van entrando de una manera muy solapada y vos terminás detrás de eso. Entonces, de golpe pasan cosas como esta, ¿no? Que tu hijo puede querer, no digo los míos porque ya están casados, así que se lo compren ellos, pero digo, tu hijo en este momento puede querer una zapatilla ultra súper. Entonces vos decís, bueno, como el nene pobrecito, que no se frustre, que no ande mal, que no se ponga triste, que le vaya bien en la escuela, le voy a comprar la zapatilla ultra súper, y entonces ponés la tarjeta de crédito y la pagás en no sé cuánto tiempo, y en definitiva ese tiempo en el que vos estás invirtiendo para trabajar más, para esa tarjeta de crédito poder saldarla, un trabajo más, un apuro más, termina potenciando la ansiedad. Y termina quitándole cosas, quizá, por ejemplo, hablando de esto del hijo, a tu hijo, que pueden llegar a ser más importantes de vos, como es la salud, por ejemplo, que un par de zapatillas. Pero ¿qué pasa? Y lo que pasa es que la sociedad, que la información, estamos muy sujetos a eso y pareciera que si eso no está, bueno, uno no puede vivir. Yo siempre digo, hay millones de cerebros que están pensando cómo transformar este vaso de acrílico transparente en un objeto que si no lo tenés hoy en tu vida, no podés vivir, no sos feliz, te está faltando algo si este vaso de acrílico transparente no lo tenés. Entonces yo lo quiero tener, entonces ahí te pones, y no, voy a trabajar un poquito más, y si hago un esfuerzo, y bueno, entonces vas de un trabajo de una punta a un trabajo de otra punta, o tomás un trabajo de noche, o mandás, bueno, y así, y de golpe cuando compraste el vaso, y decís, bueno, lo voy a pagar en 12 cuotas, en la cuota número 6 ya salió el vaso que acá tiene una raya colorada que te mide no sé qué cosa, que tenés que, por ejemplo, ponerle de una bebida y otra parte de otra cosa. Y entonces ese vaso que era tan importante, pero ¿cómo? Todavía me quedan 6 cuotas y ya viene el otro vaso superior. Entonces, por eso digo que hay una sociedad que uno está en esta sociedad, ¿no? Ejemplo, los medios de comunicación, ejemplo, la tecnología, el WhatsApp, todas las ventanas que se abren cuando uno agarra un aparato. Está bien, eso existe y es bueno, pero la administración de eso
está a cargo de nosotros. ¿Y qué pasa? El tipo de vida que elegimos nos lleva a esa conducta de apuro. Por eso siempre digo que es muy importante como estrategia o recurso de las conductas de apuro, armarte una buena agenda del día. Eso es un recurso, hacete una agenda del día. Y como yo siempre digo, no la hagas por un mes o por un año, porque bueno, por algo dice el Padre Nuestro, ¿no? Yo digo, qué sabia esa oración que nos enseñó Jesús. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, bueno, hacete la agenda del día de hoy. Y en esta agenda del día es muy importante que uno sea realista. Realista en todo sentido. Es decir, ¿cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Cuántas horas dormimos? Por ejemplo, voy a decir un número. 8. Perfecto. 8 trabajamos. 16. ¿Cuántas horas quedan? 8. ¿Qué pensás hacer vos en 8 horas o yo? ¿Lo que haríamos en 24? Es decir, y de paso voy a gimnasia y también quiero ir a la peluquería y yo quiero estar con mis hijos y además quiero cocinar, quiero cocinar cosas caseras y además quiero compartir un rato con mi esposo y además tengo que leer porque como soy psiquiatra tengo que informarme y tengo que saber. Bueno, no, en 8 horas no voy a poder hacerlo de 24. Entonces la agenda del día tiene que ser realista. Cuando vos hagas una cita con alguien, y ustedes que están en Buenos Aires, porque yo soy de Santa Fe, pero igual estas cosas pasan, pero cuando vos haces una cita con alguien, a las 10 me cito con Silvia, y entonces voy a hacer que a las 11:15 yo ya tengo cita con el médico. No, porque cuando me encuentro con Silvia, quizá tenga un rato, quizá haya una circunstancia que haga que demore más, o el colectivo no venga, o no pueda encontrar lugar para el estacionamiento. Entonces, esa agenda del día no realista, que no tiene en cuenta circunstancias tan sencillas como esa, es decir, tu agenda del día, ¿qué tenés a las 10? Bueno, también hay que considerar que uno se traslada, que uno tiene que encontrar lugar, Entonces, a raíz de una agenda del día no realista, te encontrás en una conducta de apuro. Y esa conducta de apuro, te quiero enseñar, potencia la ansiedad. En vez de bajar los niveles de ansiedad, lo potencia. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autonómico se tiene que activar muchísimo más. No es lo mismo manejar a 80 que a 120 o a 60. El nivel de amenaza o peligro es diferente. No es lo mismo que vos corras para agarrar un colectivo porque estás atrasado, entonces tenés que correr para agarrarlo, a que vos digas, bueno, está bien, estoy con un tiempo prudente como para no correr y de paso que corro también me caigo y después si me caigo Bueno, y así. Entonces digo, se termina complicando la ansiedad. Los otros días estacionamos ahí en la línea del peatón, frenamos para que pasen los peatones y cruzaba un matrimonio grande de edad, ¿no es cierto? Entonces mi esposo, que es médico y es especialista de la tercera edad, me dice, mira, Mónica, eso es algo que no hay que hacer. Apurarse tan así para cruzar la línea de los peatones. Bueno, le digo, lo que pasa es que todos los que manejan están siempre apurados. Ya está el 3, 2, 1 y ya están acelerando. Entonces, bueno, eso es una sociedad en la cual vivimos, pero en algunas cosas uno, al saberlo, puede llegar a ser diferente. Entonces uno, cuando ya se da cuenta que está así, con una, chicos, levántense, vamos que no llegamos, apúrense, no, los cordones dejate, los atos después. Bueno, ¿sabés lo que tu sistema nervioso autonómico va a estar al rojo vivo? Entonces después a la noche, y doctora, no puedo dormir y tengo problemas del sueño. Y sí, si lo estuviste encendiendo así todo el día, aunque sean cosas normales, cosas naturales, como esto de cámbiense, vamos, que no llegamos, que apurate, que salen de la escuela y ya a la media hora entran a... Y claro, no está mal, está bueno, pero digo, hay que considerar esas cosas porque uno no va así teletransportado de un lugar al otro, ¿no? Hay que estacionar un auto, hay que frenar, hay que subir, etc. Conductas de apuro. ¿Qué les quiero enseñar entonces? Encuéntrense en la conducta de apuro. Desde hoy me encantaría que no les pase desapercibido. Cuando están así en la casa, apurados, haciendo porque quieren... No, espera, esto potencia la ansiedad. La otra cosa que te quiero decir,
dispersión de actividades. Esto es muy común. ¿Por qué? Porque uno hace varias cosas al mismo tiempo. De paso que estoy escuchando televisión, le estoy abrochando el delantal a mi hijo, estoy cerrando con la pierna el lavarropa y de paso ya puse un bife para cocinar. Entonces, claro, todo junto es el sistema nervioso central activado por 4. Siempre cuento la anécdota de una paciente que llegó así a mi consultorio y se sienta, yo trabajo con discurso libre, no pregunto. Entonces, pregunto sí, hola, ¿cómo estás? Y arranca a hablar. Y entonces, en el transcurso de la sesión, me doy cuenta por qué puede ser que haya tenido esta contractura. Y porque en lo que dura una mesa con tus hijos o con tu familia, que decime la verdad, en el mejor de los casos, está durando unos 20 minutos, digo yo, ¿es necesario estar hablando por teléfono? Es decir, hablando por teléfono, atendiendo la mesa y cada cosa que hace parece que la hace hablando por teléfono. Entonces, cuando vos haces una cosa a la vez, el sistema nervioso autonómico se activa por 1. Cuando vos haces varias cosas, se activa por 3, por 4, por las que estés haciendo. Para los chicos estudiantes que estén escuchando, si vos te sentás a estudiar, yo siempre le digo, chicos, hagan bloques de tiempo. Cuando estudien, estudien. Es decir, el celular, siempre lo digo, en mudo y boca abajo, porque todavía si lo pones en mudo y boca arriba, entra la lucecita y uno empieza. ¿Qué hago? Seguro. Eso, ¿qué mensaje? Y vos ya agarraste el celular, leíste el mensaje y ya hubo una distracción de lo que venías leyendo. Entonces, al distraerte de eso, tenés que responder, al toque te contestan, o te quedás ansioso porque no te contestan. Y cuando volvés al tema, pero yo que estaba leyendo. Entonces, la dispersión en este caso sería la atención, también potencia la ansiedad, porque lo que vos podrías aprender en poco tiempo, no lo lográs aprender, porque el primer escalón de la memoria es la concentración, y es la atención y la concentración, y al estar disperso, entonces no hay fijación, y después no puede haber evocación de eso que vos fijaste. Y eso pasa para muchas cosas. Hacemos varias cosas al mismo tiempo, entonces dispersión de actividades, o entro con un objetivo claro, entro a casa porque me voy a ir a poner el lavarropa, y cuando entré a casa a poner el lavarropa, ¿qué pasó? Me encontré con un par de zapatos que dije, bueno, ya que están acá, los voy a subir a la pieza. Cuando llegué a la pieza, me encontré la pieza desordenada, dije, bueno, ya que estoy acá, voy a armar la cama. Y cuando armé la cama, me di cuenta que me faltaba algo y dije, me falta esto, entonces me voy a ir hasta la... Claro, el momento que pongo el lavarropa, ya se pasó el día, ya se fue el sol, y eso que yo quería hacer, que iba a ser menos ansiógeno, porque la ropa se me iba a secar ese día, ya está, me produce más ansiedad, porque se vino la noche, se vino la humedad, no se seca, mañana los chicos, el uniforme, Dios mío, el uniforme está mojado, entonces ¿qué hago, mamá? Entonces no voy, entonces otra remera. Entonces, hay que considerar que cuando hay dispersión de actividades, tu nivel de ansiedad y el mío están altos. Cuando hay dispersión de la atención, va a haber una menor eficacia en lo que uno haga, por esa razón. Entonces, porque la ansiedad va a estar elevada, va a haber menos concentración. Entonces, date cuenta, encontrate en la dispersión de actividades, haciendo varias cosas al mismo tiempo. Si estás pelando papas, terminá de pelar las papas. Y no, pero suena el teléfono. Y entonces agarrás el teléfono y en ese transcurso ya el teléfono dejado de sonar, después el celular, porque ahora es celular, muy poco teléfono fijo, pero el celular se moja, entonces se te rompe el celular. Cuando volvés a las papas ya, no importó el que llamó, las papas, ya perdiste el teléfono. Bueno, y así se va. Eso que tendría que ser para tranquilidad termina siendo de mayor ansiedad. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Encontrate a vos misma. Pero para eso hay que aprender a hacer una agenda del día. Y la agenda del día tiene que considerar conceptos tan difíciles para el ser humano como este. Todo no lo puedo. Porque cuando yo me doy cuenta que 8 duermo, ¿no es cierto? 8 duermo, 8 trabajo y me quedan 8 y todo no lo puedo hacer, entonces eso genera en mí, esto de, priorizar significa también renunciar. Y a veces como cuesta tanto eso, uno lo va dilatando y termina en una agenda
del día que sinceramente es muy complicada. Entonces, aprender a hacer agendas del día realistas, que consideren las horas que tenemos, las actividades, nuestras prioridades. Otra cosa, que también consideren tu cuerpo, consideren tu organismo, porque el cuerpo se cansa y la gente no se da cuenta, y si se da cuenta lo deja pasar y le da a un ibuprofeno y a otro ibuprofeno y pasa de ibuprofeno, tomando todos los días ibuprofeno para, no estoy diciendo marca, para poder, ¿por qué? Porque el ibuprofeno es un antiinflamatorio. Entonces, como es un antiinflamatorio y baja el nivel de cansancio. Entonces digo, pero no, a ver, en algún momento tu cuerpo va a pasar esa factura. Entonces también hay que reconocer, bueno, mi cuerpo, ¿hasta dónde da? Y si da hasta acá y yo ya lo conozco, bueno, ¿para qué voy a dejar que el cuerpo hable lo que el alma calla, como dice un autor? ¿Para qué voy a dejar eso? Directamente lo voy a tratar de ver, y lo que pasa es que esto implica hacer una organización que tiene que ver con priorizar y que tiene que ver con renunciar. Y nos cuesta renunciar, porque renunciar es una herida al yo, ¿no? Al que yo lo quiero todo, al que yo lo voy a poder, al que yo, y si no lo hago yo no hay otro que lo hace. Y bueno, y eso nos lleva a estas conductas. Entonces, encuéntrense a ustedes mismos armando una buena agenda del día, encontrándose con las conductas de apuro, encontrándose con la dispersión de actividades, y digan, no, a ver, tranquilo, ¿a dónde voy? ¿Quién me apura? Y por eso digo que si bien uno está en una sociedad que te marca ciertos parámetros, vos sos dueña de tu vida, de tus decisiones y de la forma cómo lo vas a hacer. Entonces, la conducta. Lo otro que quiero hacer de pasada, que es muy automático también, es lo que tiene que ver con el cuerpo. Ya hablamos con el cuerpo en cuanto al origen de la ansiedad, pero también quiero decir que cuando la ansiedad se dispara, sin que vos te des cuenta, va a tu cuerpo y al mío. Siempre hablo de dos cosas: tensión muscular, que genera contracturas musculares, agotamiento del músculo y dolor. Entonces la gente está, me duele la cabeza, me duelen las lumbares, me duele la espalda, qué dolorida que estoy. Bueno, está bien, pero estaría bueno, como yo le enseño a mis pacientes o como enseño en estas charlas, que aprendas a usar esos síntomas como llamadores. Es decir, cuando hay dolor intenso en una zona muscular, probablemente tu nivel de ansiedad sea alto. Si hay dolor muscular, si la ansiedad es de 0 a 10, siempre digo, y más o menos considera que estás en un 7, un 8, si solamente estoy tomando tensión muscular, contractura y dolor. A veces le digo a la gente, presta atención cómo estás sentada, porque de la manera que estás sentada hay una zona de tu cuerpo que está recibiendo mayor tensión. ¿Y cuál es la estrategia entonces? Tenerlo más en cuenta esto, para poder aflojar. Ahí en el libro cuento, igual se puede buscar en cualquier lado, pero doy algunas técnicas que son de relajación por grupos musculares, para que, como cada uno sabe cuál es la zona que más tensa, entonces uno cada tanto, yo lo llamo así, ¿no?, el autochequeo de los grupos musculares, pueda percibir que el músculo está contraído y entonces pueda relajar, ¿no? Ese es el ejercicio. Por ejemplo, un grupo muscular, como pueden ser los brazos, es tensionar, contar hasta 10 y soltar. Y vos me decís, Mónica, ¿y esto qué tiene que ver? Y yo te contesto, es que el músculo tiene una causa biológica. El músculo tiene receptores. Los receptores informan al cerebro, el músculo está tenso. Entonces, ¿el cerebro qué hace? Devuelve con tensión, devuelve con más contractura. El cerebro no discierne, está tenso porque está pensando que mañana va a salir y no le va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer. No discierne entre eso y está tenso porque viene un tigre a comerme y tengo que salir rajando porque me come. Si no discierne eso, pero devuelve con tensión. Entonces, cuando vos cada tanto aflojás el cuerpo, porque vos te lo propones, es decir, te das cuenta en tu postura, en que hay una zona que es de mayor tensión, bueno, solamente es nada raro, ni te tenés que ir a un rincón, ni hacer. No, es ahí donde estás sentado. Si
si estás sentado en una computadora, si estudias o si muchas veces es de estar parado, los trabajos. Bueno, cada uno sabe cuál es tu zona donde la tensión ahí se acumula, y como eso es automático, tenés que darte cuenta y poder hacer cada tanto en el día ese aflojar. Y otra cosa es lo de la respiración, ¿no? Es decir, esa ansiedad que te cuento de lo cotidiano, que voy, que vengo, que subo, que bajo, que espero, que todo lo que nos va generando ansiedad, hace que nosotros tengamos una respiración más rápida, más frecuencia por minuto, y no nos damos cuenta. Pero en el organismo se produce en la sangre lo que se llama mucho oxígeno, poco dióxido de carbono. Y fíjate que eso, ¿sabes lo que produce? Mareos, por ejemplo. Entonces, por eso yo, ¿qué te digo? Que somnolencia, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué te digo? Que la ansiedad se coloca en algo que es del cuerpo, hiperventilación, y te termina provocando más ansiedad, porque vos decís, che, y ahora todo lo que tengo que hacer lo tengo que hacer mareada, o lo tengo que hacer somnolienta, o ahora me duele la cabeza. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, cualquiera de ustedes quizá alguna vez fueron a gimnasia o saben lo que es una respiración profunda. Baja el diafragma, respiran que el aire entre al tórax y luego largan bien por la boca. Eso también lo enseño. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque cuando el diafragma baja, que es un músculo que tenemos entre el tórax y el abdomen, se activan unos ganglios del sistema parasimpático, que sería el sistema opuesto al de la ansiedad. Entonces, la respiración profunda, fíjate, tiene dos beneficios. Te corta ese problema del oxígeno, por lo tanto va a mejorar la somnolencia, va a mejorar el mareo. Y otra cosa que hace también es, al activar esos ganglios, es como lo opuesto al de la ansiedad. Así que te animo, tampoco tenés que estar sentándote, permiso, me voy a tomar un minutito denme un recreo. No, yo a veces sentada en el consultorio con mis pacientes, veo que me estoy agotando o mareando, y en vez de decir, uy, estoy mareada, ¿no tendré un tumor de cerebro? No, prefiero esta opción. Porque ese pensamiento te va a provocar más ansiedad. Prefiero esta opción. Bueno, voy a hacer una respiración. Y quizá no se da cuenta el paciente, y si se da cuenta se lo explico, no le va a venir mal tampoco, o si no lo practicamos juntos y ahí le digo, mira, te voy a enseñar esta técnica, y cuando se la enseño también aprovecho y me relajo yo. Bueno, así que presten atención a estas simples cosas del cuerpo. Por eso digo, son herramientas sencillas que uno no se da cuenta, pero que terminan potenciando la ansiedad. Entonces, si ustedes toman esto y lo consideran a lo largo del día, ya están haciendo un paso para modular esos niveles de ansiedad en la vida cotidiana. Pero hay otro componente muy importante, que son los pensamientos. Yo te diría que si vos me pedís hoy, hace 26 años que trabajo en psiquiatría, y si me decís, Mónica, haceme un abstract o un resumen de lo que es ansiedad, yo te digo pensamiento. Suponte que vos me tengas que decir una palabra. Yo te digo pensamiento. Es decir, ¿sabés que todos los seres humanos tenemos esta función psíquica, pensamiento? Se llama autocharla, autodiálogo, monólogo interno, y es automática. No es que yo me siento a propósito y me siento a pensar que mañana, si mañana me voy a descomponer, y si mañana mi hijo no llega, o si no, es que automáticamente se activa ese pensamiento. Eso se llama autocharla, monólogo interno. ¿Y qué pasa? Estaba escuchando un disertante la semana pasada y decía que todos me gustó mucho esta metáfora, que todos tenemos en nuestra mente un libro de lectura. Y uno lee ese libro de lectura, esos son los pensamientos automáticos, y de acuerdo a cómo vos lo lees, qué cosas te decís, bueno, son las emociones que vas a tener, las conductas que vas a tener. Por eso es muy importante considerar que ansiedad es pensamiento y que tenés que aprender a escucharte, porque como el monólogo interno es automático, es espontáneo, yo
digamos, voy a ir a rendir un examen, voy a poner ejemplos específicos, y yo no es que me siento a propósito porque soy masoquista de decir, uy, seguro que me va a ir mal, uy, me va a tocar la peor bolilla, el profesor va a venir y mirá si, porque así empiezan, y si el profesor viene, y si no, y si me toca la peor, y si... No es que yo me senté a propósito a hacerlo, es que parece que mi libro de lectura ya está escrita de esta forma. Entonces lo voy a interpretar de esa manera. Y eso va a generar ansiedad elevada. Y la ansiedad elevada me va a producir dispersión a la hora de estudiar. Y entonces se va a terminar produciendo una profecía autocumplida. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que aprendamos, esta es la técnica, escuchar tus pensamientos. Cuando vos estás por hacer algo, cuando estás por empezar un día, vos te estás diciendo algo. Voy a poder, no voy a poder, voy a llegar, va a salir bien, va a salir mal. ¿Y si me pasa esto? Y con esos pensamientos que te vas diciendo, vas generando emociones y vas generando conductas también. Entonces, es importante aprender a escucharse. ¿Qué estoy pensando en este momento? A veces la gente nos cuesta hacer este ejercicio, porque estamos más acostumbrados a expresar emociones. Estoy triste, me siento nervioso, estoy ansioso. Estamos más acostumbrados a expresar emociones y no nos damos cuenta, y esto es muy virtuoso, poder entender, así lo digo siempre, que una de las manijas para agarrar esta olla de la emoción es justamente los pensamientos. Entonces, aprender a escucharse. ¿Qué estoy diciendo en este momento? ¿Cómo estoy interpretando lo que vivo? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Muchas veces surge automáticamente la visión de uno mismo para abajo, es decir, no lo sé hacer, no lo puedo hacer, no me va a salir, qué inútil que soy. Y automáticamente, si te estás diciendo eso a vos mismo, lo que vas a enfrentar se va a ver sobrevalorado. Es como esa propaganda donde aparece la mujer chiquitita en una cama inmensa y todo lo que ve alrededor inmenso. Porque es así, si a la hora de tu pensamiento automático vos pensás de una determinada manera, para abajo hacia vos, se sobredimensiona todo lo que tenés que afrontar y eso genera ansiedad. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Aprender a escucharte. Hay una charla, yo en este momento estoy hablando, hay personas que me están escuchando y estoy seguro que las personas que escuchan están pensando. Yo digo, ¿no me escuchan? Sí, escuchan, pero a su vez están pensando, algunos podrán estar diciendo, uy, qué interesante, uy, mira qué lindo, esto me pasa a mí, otro dice, uy, qué tarde que se hace, uy, mira que dejé, ay, quizá dejé abierta la llave del gas y no lo chequeé antes de salir. Y así, y yo que estoy en este momento hablando, también estoy pensando. Y ese monólogo interno que es automático va generando emociones de manera permanente. Y hay que aprender, esto es un ejercicio que se aprende, ¿no es cierto? Se desarrolla la habilidad de escucharte con esos pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo de mí misma, de la situación, del futuro? Porque eso va a generar una emoción determinada. Entonces, primero, empezá a escucharte. Acá a las personas que están presentes en la charla le di una hojita que lo pueden hacer después en la casa y el que está escuchando por otro lado también puede hacer eso en su casa, puede escribir estas 3 columnas, ¿no? Que son, ¿qué situación estoy viviendo en este momento? Por ejemplo, nosotros hoy diríamos estamos sentadas en una librería, escuchando una charla, bueno, ¿qué emoción tengo? Por ejemplo, estamos hablando de ansiedad, entonces yo pondría ansiedad y a veces le digo, pónganle un puntaje del 0 al 10, 9, 8, 7, 6, es decir, de 10 más intensidad, 0 nada. Y ahí dice, intenta registrar tus pensamientos. Porque si vos estás acá hoy escuchando esto y estás pensando que tenés un nieto enfermo, un nieto con problemas de tal o cual otra cosa, un papá que lo tenés que ir a cuidar porque, o que mañana tenés un examen, o que mañana tenés que volver a hacer lo que hiciste hoy, levantarte temprano, tomar ese subte, ver que está cortada la 9 de julio, irte para otro lado, ya estás pensando esto hoy.
vos estás acá en la charla de ansiedad con un nivel de ansiedad alto. Entonces, estás con tensión muscular, estás probablemente con contracturas musculares y bueno, y quizá mañana o esta noche tengas, no sé, dolores por esta razón. Entonces, hay que empezar a escucharse y decir, bueno, a ver, en este momento, voy a tomar este ejemplo, estoy en una charla. Entonces, si estoy en una charla, dice un autor, la esencia de la concentración es estar presente en esto que estoy haciendo. Y entonces ahí te vas de eso que vino automáticamente y vos me decís, eso es el desarrollo de una habilidad. Porque te aseguro que si tenés una tendencia a la ansiedad, dentro de 5 minutos estás pensando otra vez lo mismo. ¿Y qué tenés que hacer? Otra vez lo mismo. Es decir, ese es el ejercicio. Bueno, la esencia de la concentración, tomo esa, es estar presente en esto que estoy haciendo. Otra vez, y así. Entonces, de esa manera se desarrolla un trabajo, un ejercicio, una habilidad sobre los pensamientos. Si la persona se da cuenta que los pensamientos tienen que ver con anticipar, y si me va mal, y si el día no me alcanza, y si no llego al colectivo, y si rindo mal el examen, y si a mi hijo le pasa algo a la noche mientras que yo estoy acá y sale, y si, bueno, hay que escucharse. Sí, a ver, estoy anticipando. Digo, esto que me pasa, que yo digo que estoy anticipando, es que no va a pasar. Yo digo, siempre aclaro, no es New Age, con respeto lo digo, o psicología positiva, ¿no? En el sentido de decir, ay, la vida es bella, todo es lindo, todo es bueno. No, la verdad que lo que puede pasar en el futuro no te lo puedo decir. Hablemos sin saber sería, pero digo, eso que estás pensando es una alternativa posible. ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no llego? ¿Y si llega a pasar algo? ¿Qué ejercicio tenés que hacer con tu mente? Escucharte y decir, che, estoy anticipando, es decir, estoy pensando en lo que va a pasar mañana, pasado. Digo, ¿por qué no hago un ajuste del pensamiento al aquí y a la ahora? O, por ejemplo, ¿por qué no pienso en evidencias? Es decir, ¿cuántas veces pensé que iba a tener un accidente mi hijo, porque no llegaba al horario que le dije, y de todas las veces que lo pensé, bueno, no sucedió? Quiere decir que algo sea posible no lo hace altamente probable. Es decir, y hay otra cosa en estas 3 preguntas de la anticipación, ¿no? ¿Qué alternativas posibles hay? Además de la que estoy pensando, que es la peor, ¿no es cierto? Bueno, hay otras. Hay una que es buena, hay otra que es neutra, hay un abanico de alternativas. Pero hay otra pregunta, ¿qué evidencias tengo? Pero hay otra también que me gusta mucho, esa la trabajo yo mucho, que dice, si lo peor que te puede pasar sucede, ¿qué? Sinceramente, por más que lo pienses y hoy estés 24 horas pensándolo por mañana, si mañana tiene que pasar, va a pasar. Y ahí uno se encuentra con la otra cosa del ser humano, ¿no? Hoy era que no lo podíamos todo y ahora es que no lo sabemos todo. Y que hay que aprender a vivir con esa incertidumbre que es parte de la ansiedad misma del andar cotidiano. No lo sabemos todo. Entonces, si lo peor que yo pueda temer que ocurre sucede, bueno, sinceramente, no sé, veré en ese momento qué estrategia tomo para afrontarlo. Es decir, y entonces con respecto a esto de los pensamientos, quiero que lo tengan muy en cuenta, que es posible desarrollar una estrategia que les permita una habilidad sobre el pensamiento. ¿Cómo? Escuchate, sabé que existe un monólogo interno, autocharla, autodiálogo. Escuchate a vos mismo. Cuestionate eso que estás diciendo de vos mismo. Si te estás diciendo no puedo, no sirvo, no. Bueno, a ver, voy a buscar una cosa, una. Quizá raspando mucho llego a una. Bueno, la pongo ahí y digo, está bien, yo digo esto, pero mira, en esto soy bueno, o esto lo hago bien. Y ya que empiece a hacer un ejercicio de cambio de la forma, en este caso sería de verse a uno mismo. ¿Por qué lo digo relacionado con la ansiedad? Porque cuando uno se ve para abajo, para arriba, ve todo lo que va a vivir. Si uno se ve chiquito para enfrentar algo, más grande ve lo otro.
Y hay una cosa que me gusta hablar cuando hablo de pensamientos, y aprovechando que estoy en esta librería, a su imagen, agradezco otra vez la invitación, es que no puedo dejar de pensar, porque amo la Biblia, amo la palabra de Dios y la sabiduría que tiene la Biblia, ¿no? Ni hablar que amo a Jesús y la sabiduría de Jesús. Porque él dijo, cuando hubo ahí un encuentro con fariseos y religiosos y hablaban acerca de lo que contamina al hombre, ¿no? Entonces que como no cumplían ciertas prácticas que los judíos hacían, entonces, ¿cómo tus discípulos no cumplen esas prácticas de lavarse las manos para comer? Y Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que entra sale por la letrina, es lo que sale. 2 puntos. ¿Sabes lo que dice primero? Malos pensamientos. ¿Sabes cuál es el original de esa palabra? Dialogismo. ¿Sabe qué significa? Diálogo interno, monólogo interno, autocharla, autodiálogo. Ahí es donde empieza el tema. Entonces lo que contamina al hombre, porque cuando uno vive con niveles de ansiedad elevados, disfuncionales, bueno, contamina al hombre. Porque no es lo mismo vivir un poco más tranquilo y relajado que con un nivel alto de ansiedad. Y 2 puntos, porque después viene, ¿no? Fornicación, mentiras, adulterios, hurtos. Bueno, está bien, pero lo primero dice dialogismo, diálogo interno. Entonces, te invito a desarrollar esa actividad con los pensamientos y como hablé de la palabra de Dios, quiero decirte que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es decir, tiene poder para producir transformación. Si querés trabajar alguno de esos monólogos internos, lee la Biblia, estudia la Biblia, escudriñala y buscate versículos bíblicos que te ayuden a transformar la anticipación del futuro en, bueno, cada día tiene su propio mal, pero créelo, porque es lo que dice la Biblia. O, ¿por qué te vas a afanar por el día de mañana? Si quien conoce, dice Santiago, ojo con aquellos que dicen mañana iremos, viajaremos, compraremos, porque no sabemos lo que va a ser el día de mañana. Entonces, esas palabras cuando te las repetís, como son palabra de Dios, son viva y eficaz y tienen que producir un cambio en tu manera de pensar y en mi manera de pensar, y ese es el gran desafío. Y de esa manera tener un recurso más para la tranquilidad. Así que bueno, gracias por la atención y recuerda lo que hemos hablado. Ansiedad existe, pero tenemos estrategias o formas muy sencillas de poder afrontarla. Gracias por este tiempo que me han dedicado.